queridos amigos, damas, niños, a todos me digo y les saludo. Vamos hoy a estudiar los misterios de la vida y de la muerte. Ante todo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia? ¿Para qué existimos? ¿Por qué existimos? Etcétera. Son preguntas que debemos hacernos a fin de comprender mejor el sentido mismo de nuestra existencia. ¿Qué había antes de nuestro nacimiento? ¿Qué habrá después de la muerte? Hay enigmas que tenemos que resolver esta noche. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Vivir así porque sí, comiendo para vivir o viviendo para comer, es algo demasiado absurdo. Es cierto que todos tenemos que trabajar para existir, que la comida cuesta, que el traje cuesta, que debemos pagar renta, por lo tanto el dinero es necesario conseguirlo. Pero, ¿por qué tenemos que vivir? ¿Para qué vivimos? Me parece que vivir con la conciencia así dormida, sin conocer el sentido mismo de esta existencia, es absurdo en un 100%. Cuando nosotros vemos a un ser querido en el ataúd, nos parece como si no lo hubiera muerto. Nos parece muy vivo y sin embargo está muerto. Hasta exclamamos al verlo, pero yo no creo que haya muerto. Sin embargo, muerto está. También es muy cierto que hay veces que se entierra a las gentes vivas. Tenemos el caso de las momias de Guanajuato. Algunas fueron encontradas boca abajo, otras en actitud de querer como levantar la tapa del ataúd, etc. Esto nos invita a pensar que muchas veces a la gente la entierran viva, y eso es doloroso en un 100%. Pero vayamos al fondo de la cuestión. Hace poco tuvimos allá en el distrito de Ferquera un acontecimiento bastante trágico. Uno de nuestros socios le dio por las cenas de maroteo. Se subió a la azotea de la casa, quiso descolgarse por aquí y meterse dentro de un cuarto, logró pararse sobre un ladrillo, se confió demasiado en el ladrillo y este se partió. Entonces nuestro pobre socio parar de
alcanzó a declarar, afortunadamente. Se reveló en uno de los salones de nuestra institución. Hicimos allí oración por él. Mas sucedió algo insólito, algo que nosotros ni remotamente esperábamos. Cuando tratábamos de ayudar al difunto por medio de la oración, una señora cae en un trance psíquico, no diría medianímico, sino psíquico. Y de pronto, al querer auxiliarla, resultó que el espectro, dijéramos, o la entidad psicológica, o para que ustedes me puedan entender mejor el espíritu del difunto, se metió en el cuerpo de aquella señora y habló de forma terrible, cosas que a nosotros nos sorprendieron. Dijo: Samael, ayúdame. Qué terrible es la muerte. Estoy en manos de Coatlicue, Proserpina. Esto es espantoso. Yo tengo miedo. Respondí: ¿por qué temes? Si la muerte es lo más natural. Si debemos de tener miedo a la muerte, tendríamos que tenerle miedo también al nacimiento. Pues tan natural es morir como nacer. Son dos fenómenos de una misma cosa. Oh, Samael, te suplico, ayúdame. Sí, hermano, paciencia, deja a un lado el temor. Quiero que te lleves a Egipto. Quisiera ver a la esfinge. Bueno, te vamos a ayudar, hermano. Y entonces le dijimos: concéntrate en Egipto y allí irás a orar. Así lo hizo. Y con el cuerpo aquella dama se prosternó, orando. Instantes después abandonaba a ese cuerpo. El espectáculo era un poco macabro. Allí en el centro de la sala estaba el cadáver, y el espíritu de ese cadáver hablaba a través del cuerpo de una dama. Pobre mujer, temblaba. Tuvimos que auxiliarla, darle un poco de agua, y quedó afortunadamente muy bien. Bueno, entonces hay algo que continúa más allá de la muerte. Eso es obvio. En instantes en que platico aquí con ustedes sobre cosas mortuorias, funerarias, me viene a la memoria el caso de William Ross. Este era un científico de los Estados Unidos, un hombre que tuvo que hacer grandes investigaciones en relación con ciertos fenómenos que sucedieron en un pueblo de los Estados Unidos. Acaeció en una casa cualquiera de familia. Empezaron a llover piedras así porque sí. Las piedras parecían ser arrojadas de alguna casa vecina. Pero esto no tenía explicación porque se investigó a la gente de la vecindad. Y la gente incapaz de ponerse a bromear en esa forma. Además, la policía quería estar segura de que los vecinos no eran quienes arrojaban tales piedras. Algo más que acaeció.
necesarios para la investigación. A las señoritas estas las metió en una cámara cerrada. Empezó por envolverlas en alambres de cobre hasta los agujeros de sus oídos, donde se ponen los aretes. Las damas fueron traspasados por alambres muy finos. Sus dedos quedaron envueltos también en finos alambres y todo el cuerpo encadenado y controlado. Cualquier truquito que intentaran hacer por ahí era más que suficiente como para que sonara un timbre. Ello fue tremendo. Después de estar William Cross asegurado de que cualquier truco sería imposible, procedió a las investigaciones. Por de pronto les manifestaré que apareció en el recinto, es decir, dentro del laboratorio, una dama muerta hacía muchos años. Se llamaba Cathy King. Se hizo perfectamente visible y tangible ante los científicos. De todas partes de Europa vinieron hombres de ciencia a investigar el caso. Y los que vinieron no eran precisamente gentes muy creyentes. Tratábase de individuos escépticos de un 100%, incrédulos, materialistas, pero vinieron. William Cross fue un hombre también famoso. Téngase en cuenta que este hombre presentó la materia radiante en sus tubos de cristal, de manera que no era un cualquiera, era un gran físico. Y Cathy estuvo materializada, es decir, se hizo visible, tangible en el laboratorio durante 3 años. Se dejó fotografiar, se dejó analizar, investigar. Fotografías que sacaron por montón. No quedó la más mínima duda. A los 3 años, Cathy King, después de haber dado ciertas enseñanzas, se despidió de todos los científicos. Y en presencia de todo, y ante las cámaras fotográficas, se fue desmaterializando poco a poco, hasta desvanecerse totalmente. Sin embargo, dejó un bucle de cabello completamente materializado. Así pues, no quedó duda alguna sobre el fenómeno. Probó Cathy en esta forma que uno continúa viviendo más allá de la muerte. Vamos a otro caso también bastante interesante. Quiero referirme ahora en forma enfática a la famosa Litio, Paralito de Nápoles. Esta fue formidable en presencia
sentó en una silla debidamente asegurada. Hubo que encadenarla con cadenas de hierro. Ella fue sentada entre dos postes de acero y encadenada, y como en el caso de la señorita Fox, enfrente de alambres por todas partes, etc. Cualquier truco que intentara hacer era suficiente como para que sonara un timbre. Si además un par de científicos de lado y lado, con focos en la mano, dispuestos a sorprenderla en cualquier truco, se tomaron toda clase de medidas de seguridad. Se apagó la luz, pero había allí también papel fosforescente, había platos con harina, etc. Bueno, el instante en que el sabio paladino entraba en trance, una mesa se levantó del aire. Inmediatamente se encendieron los focos, se fotografió la mesa, se hizo pasar alambre por debajo a ver si había algún truco, etc. Mas en verdad no había truco. La mesa flotaba en el aire. Aquella mesa había violado la ley de la gravedad. Esto es voluntario. Una mesa flotando en el aire. Y ante los científicos, asombroso, apareció en el recinto una sombra. De inmediato se le fotografió. Aquella sombra se materializó totalmente y apareció como si fuese una persona de carne y hueso. Avanzó hasta Botassi, un eminente científico italiano, y le abrazó diciendo: hijo mío. Era la madre de Botassi. Lloraba profunda, llena de profundo dolor por su hijo. Se había hecho visible infantil. Había atravesado el umbral que separa a la vida de la muerte para abrazar al hijo de sus entrañas, a Botassi. Vean ustedes lo que es el amor de una madre. Realmente no hay nada que en la vida pueda superar a la madre. De ella salí, y solo ella verdaderamente, hasta capaz de atravesar el pelo del misterio para venir a abrazar a su hijo. Ese fue el lazo asombroso de Botassi. Y fue fotografiada la figura, y las fotografías todavía se conservan. También había dentro del laboratorio una caja de acero cargada con electricidad a alta tensión, y dentro de la caja un instrumento musical. De manera que quien quisiera hacer algún truco por ahí sería electrocutado. Sin embargo, el instrumento que iba dentro de tal caja resonaba deliciosamente, haciendo vibrar el espacio con las más excelentes melodías. Una bandolina que estaba arrojada en el piso fue levantada del mismo, y manos sutiles la hacían vibrar deliciosamente. De aquella bandolina se escapaban notas que encantaban a los asistentes. Todo allí era prodigioso, y se sacaba fotografías, y se buscaba corroboración científica. Manos invisibles quedaron perfectamente grabadas en algunos platos que contenían harina. Rostros quedaron plasmados en yeso, etc. Pero en realidad, la verdad, esos experimentos que se hicieron con Eusapia Paladino fueron sorprendentes en gran manera. Fue mostrada hasta la saciedad que hay algo que continúa más allá del ser
en el seno de mis familiares acarició también algo importante que les voy a narrar. Tenía una abuelita y ella había enfermado. Su caso era grave y entró en la agonía. Todos los familiares hincados alrededor de su lecho de muerte oraban. Eran las 3 de la madrugada. Sin embargo, quienes asistieron a aquel acontecimiento dieron testimonio de que la misma aparecía en el jardín regando las flores y se sentía perfectamente que iba y venía por aquí, por allá y acullá. Por último, caminando se dirigió a la puerta que daba acceso a la calle. Era una puerta antigua, cayó un viejo altavoz y una tranca de madera. Se abrió aquella puerta y continuaron las maravillas. Esa misma noche, antes de que amaneciera, se hizo visible y tangible aquella dama. Ante muchas personas, llegó a una casa vecina y se despidió, diciendo adiós. Y llegó al pueblo y se despidió de todos, diciendo adiós. Y donde quiera que tuviese amistades que entraba para despedirse. Total, ya de mañana y con la luz del sol, muchas gentes vinieron vestidas de negro para asistir al sepelio. No hubo necesidad de hacer circular tarjetas de invitación al sepelio. Ella misma se hizo su propia invitación y llenó la casa de gentes. Si ven ustedes que hay algo que continúa más allá de la muerte, lo que importa saber qué es eso que continúa. En realidad, de verdad, hay alguna forma de investigar a los muertos. Yo creo que sí, les voy a enseñar esta noche a ustedes cómo es que pueden investigar a los muertos. En todo caso, el juego, encarecidamente, obliga a deducción. La muerte, indudablemente, es en el fondo un nacimiento espiritual, porque cuando uno muere del mundo físico, nace a la vida eterna. Eso es obvio. Pero continuemos con estas disquisiciones. Si queremos nosotros saber qué es lo que hay más allá de la muerte, se necesita que nos conozcamos un poquito mejor a sí mismos. ¿Están seguros ustedes de que se conocen de verdad a sí mismos? Una vez hacía yo esta pregunta a un caballero que tenía a frente y me respondió: yo sí me conozco a mí mismo. ¡Qué maravilla! ¿Podría usted decirme entonces cuántos átomos tiene un pelo de su bigote? El hombre se desconcertó y respondiendo dijo: bueno, eso sí no lo sé yo. Si no conoce usted cuántos átomos tiene un pelo de su bigote, mucho menos se va a conocer usted totalmente a sí mismo. El hombre no pudo objetar nada más. Y es que muchos creen que se conocen y no hay tal, no se conocen. ¿Qué es lo que tenemos nosotros por allá adentro? Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos. Ante todo tenemos un cuerpo de carne y hueso, y esto es lo que pueden ustedes pegar. Un cuerpo que nosotros necesitamos vestir, alimentar, etc. También tenemos que dejarlo guardado en algún lugar. En la vida lo guardamos en una casa. Nos toca pagar renta para tener derecho a dormir en esa casa. Y después de la muerte lo guardamos en otra casa. Ustedes ya saben qué casa. En
en el panteón de cada hermano. Así pues que en algún lugar tenemos que tener, bueno, está formado de órganos, hígado, riñones, corazón, páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada órgano se compone a su vez de células. Cada célula de molécula, cada molécula de átomos. Y si descomponemos un átomo, si lo desintegramos, se libera energía. De manera que en la síntesis, nuestro cuerpo físico se sube o se sintetiza en determinado tipo de energía. Pero hay algo más que tenemos dentro. Tenemos el doble, es decir, un cuerpo vital que sirve de asiento a la vida orgánica. Y el momento en que estoy platicando aquí con ustedes, me viene a la memoria un caso extraordinario. En cierta ocasión, un medio espírita se hallaba en trance, y entonces, en esas circunstancias, el cuerpo vital del que les estoy hablando y que está metido dentro del cuerpo físico, fue proyectado fuera. Se proyectó unos 4 metros adelante y se hizo visible también para las cámaras filmadoras y para las placas fotográficas en general. La sucede que en aquel lugar había un periodista. Él estaba junto al medio y dijo: tengo que conocer, que ver que hay realidad en esta cosa. Este fantasma que tengo ahí enfrente me lo voy a quebrar. Y sacó la pistola y disparó. Sí, se lo quebró. ¿Verdad que se lo quebró? Sucede que la bala veía al fantasma que apareció enfrente y dio al pobre que estaba a su lado. La bala le entró en el corazón y murió y se escapó. Así que lo mató. Vean ustedes que broma tan pesada. Claro, no me van a la cárcel porque no. Pero lo que sí asombra es que disparar una bala frente en lugar de ir a la fantasma, fue a tal parada a medio que estaba a su lado, a la izquierda. Es un fenómeno que solamente se podría explicar con la cuarta dimensión. Había personas que han aprendido a proyectar ese doble a voluntad, pero es peligroso, porque puede acaecer de lo que le sucedió al viejo ese que les estoy comentando. Bueno, así es que asiento vital es necesario para la vida, pero hay algo más que tenemos dentro. Cuando nosotros golpeamos en una puerta, nos preguntan: ¿quiénes? Respondemos: yo. Entonces no sabe. ¿Qué es ese yo en nuestro interior cargamos? Pienso que no es precisamente una de las 7 maravillas del mundo. Ese yo, ese mí mismo, ese sí mismo, realmente es un conjunto de efectos psicológicos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Dentro de ese yo, inevitablemente, hay algo más. Quiero referirme al alma, a eso que se llama alma, esencia, química, o espíritu, como ustedes lo quieran llamar. Eso está metido dentro del yo. Obviamente, ya que uno acabe con todos sus defectos, se acaba el yo también. Entonces, el principio es
fuera metido dentro del sepulcro. Para también el cuerpo vital o doble, del cual les estaba hablando. Este último se va desintegrando poco a poco frente a la tumba. Y algo más lo hará el sepulcro. Quiero referir de forma enfática a la personalidad. Nadie nace con una personalidad. Esta se forma durante los 7 primeros años y se robustece con el tiempo y las experiencias. Pero la personalidad humana tiene un principio y tiene un fin. A la hora de la muerte, la personalidad humana va también al sepulcro. El cuerpo vital se va descomponiendo frente al cadáver, hasta que se acaba. Y en cuanto a la personalidad, también se va desintegrando lentamente. Sin embargo, la personalidad tiene más fuerza y a veces se hace visible y tangible. Voy a contarles a ustedes un caso que hace algún tiempo acarició en el Distrito Federal. Es un caso histórico, sucedió, es verdadero, es real. Fue una fiesta en una casa de familia. A la fiesta concurrieron muchas personas. La música, que es muy moderna, acogó, como dice. Todo el mundo estuvo contento en esa fiesta. Entre los danzantes había una señorita muy simpática, muy elegante, muy bien vestida. Bailó ella con un grupo de jóvenes que le admiraban. Todos se la disputaban entre sí para el baile. La fiesta de esa familia duró exactamente hasta las 3 de la mañana. Ya a esa hora, la dama aquella se despidió de todo el mundo y manifestó la necesidad de regresar a su casa. Pero también dijo haber olvidado su amigo, uno de los jóvenes que la admiraban, y ofreció voluntariamente su chamarra. Ella se puso con la prenda de vestir y junto con estos admiradores se metió en un automóvil. La llevaron a su casa, ciertamente. Ella dio la dirección de su domicilio. Se despidió de todos estos jóvenes y entró en su casa. Ellos continuaron su viaje, mas aquel que había prestado su chamarra dijo: olvidé pedirle mi chamarra, me va a tocar venir mañana por ella. Y así lo hizo. Al otro día, antes de las 12 del día, estaba allí en aquella puerta golpeando con el propósito de reclamar su chamarra. Salió una señora de avanzada edad. Entonces preguntó por la dama y manifestó que venía a pedirle el favor de que le regresara su chamarra. La señora le respondió seria: pues usted, jovencito, no le va a quedar más remedio que ir a buscar su chamarra al panteón, porque mi hija, la verdad, hace tanto tiempo que murió. Claro, el joven se echó a reír, no creyó jamás en eso, pensó sencillamente que lo estaba vacilando. Sin embargo, por si las moscas, se metió en un carro y fue al panteón de Dolores. Buscó el nombre de la difunta y ciertamente halló el
invisible y tangible. Nosotros estamos hablando aquí de creencias, cada cual es libre de creer o no de creer. Únicamente les estoy narrando hechos concretos, históricos, cosas que han pasado. Somos investigadores y nos gusta pues estar investigando. Así que la muerte verdaderamente no nos asusta, no nos espanta. Sabemos que ya es que continúa más allá. Pero la personalidad también se va disolviendo poco a poco. Así que lo único que toma el panteón es lo que podríamos denominar el ego, el yo psicológico, el mí mismo, dentro del cual se encuentra enfrascada la esencia, o para hablar más claro, la conciencia del muerto. Así que el muerto en realidad de verdad continúa existiendo en la dimensión desconocida, es decir, en el espacio psicológico, porque así como existe este espacio físico en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, también es cierto y de toda verdad que existe un espacio de tipo psicológico. En ese espacio se mueven los desencarnados, aquellos que han pasado más allá del sepulcro. Ellos ven el mundo como nosotros lo estamos viendo. Ellos creen que están viviendo en el mundo físico. Si a un desencarnado se le dijera que ha muerto, sencillamente no lo creería. Pensaría que nosotros tratamos de espantar. Él está convencido de que está vivo, está seguro de que aún vive. En el Distrito Federal, como ustedes saben, el día de los muertos, todo el mundo va al panteón. Allí se les lleva a los muertos los alimentos a los que estaban acostumbrados. Aquellos que les gustaba el pulque también pues les lleva su pulque, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen razón las gentes del distrito, porque en realidad de verdad la personalidad continúa en el sepulcro y gusta de tales alimentos. No se los podrá comer físicamente, así como se los comen por aquí en el mundo físico, pero se alimentan con la parte sutil de tales alimentos. Es decir, parece como si se comiera los difuntos el aroma de tales manjares. Porque cualquiera que sea un poco psíquico se dará cuenta de que después de todo, cuando la gente se come aquellos alimentos que quedaron, fueron sacados del sepulcro, algo les falta. Quedaron desposeídos de sus principios vitales. Ahora bien, si hay pruebas físicas sobre la existencia de algo que continúa más allá del sepulcro, si hay fotografías, si hay tanta documentación, me parece que nosotros debemos tratar de investigar un poco. Obviamente, es necesario que nos preocupemos por conocernos mejor, cuando uno sabe que dentro tiene un yo, y que esto no es más que un manojo de deseos
automovilista que va manejando el automóvil. El automovilista puede salir del automóvil y dejar su automóvil estacionado. Así también el yo psicólogo puede salir del cuerpo físico y dejar al cuerpo físico estacionado. Es algo muy semejante, pues. Durante las horas del sueño, normalmente, el yo psicológico se escapa del cuerpo físico. Si no fuera así, si no se saliera del cuerpo, entonces el cuerpo vital no podría restaurar las energías del cuerpo físico. Y obviamente moriríamos. Es necesario que el yo, con todas sus pasiones, con todas sus preocupaciones, con todos sus sentimentalismos, etc., salga del cuerpo durante las horas del sueño para que el cuerpo vital o asiento vital de la vida orgánica pueda reparar todo nuestro organismo. Cuando la entidad psicológica puede penetrar en el cuerpo por la mañana o al despertar, sucede ya el cuerpo está en magníficas condiciones, listo para las tareas del día. Todo esto sucede inconscientemente. Inconscientemente el yo psicológico va y viene por todas partes fuera del cuerpo, mientras el cuerpo reposa en la cama, mientras ronca. Pero podemos hacer eso conscientemente. Es decir, nosotros podemos aprender a salir del cuerpo de carne y hueso a voluntad. Para poder salir, debemos no identificarnos con el cuerpo de carne y hueso. En vez de decir, yo soy una persona de carne y hueso, más valdría que dijéramos, yo tengo un cuerpo de carne y hueso. Mi cuerpo es mi cuerpo, pero yo no soy el cuerpo, yo soy el alma, yo soy el espíritu. Así no nos identificamos con el cuerpo. Para salir del cuerpo físico, pues a voluntad, como primera medida, no debemos identificarnos con el cuerpo físico. Sencillamente, tenemos que estar atentos. Es decir, acordarnos de verdad de la posición de león. Observen ustedes cómo los leones se acuestan de medio lado. En esa misma forma, con posición de león, nos acostaremos muy tranquilamente en la cama. Ya acostados, intentaremos dormirnos. Mas al hacerlo, deberemos permanecer vigilantes. Si hace necesario vigilar nuestro propio sueño. Que cuando entremos en ese estado de transición existente entre vigilia y sueño, entonces, muy suavemente, sintiéndonos ser alma o espíritu, sintiéndonos capaces, nos levantaremos de la cama. Lo haremos muy despacio. Lo primero que sacaremos de la cama serán nuestras piernas y pies. Luego nos sentaremos y luego nos pondremos de pie. Pero digo, estos movimientos se hacen pensando que somos alma o espíritu, porque si nos identificamos con el cuerpo de carne y hueso, pues todo eso se hará físicamente y entonces no tendremos ese resultado. Mas sintiéndonos ser alma o espíritu, nos levantaremos y ya de pie miraremos hacia la cama. Entonces veremos en nuestro propio lecho al cuerpo físico. Lo veremos dormido, tal como lo dejamos. Esto es semejante al automovilista que sale del automóvil
forma semejante al abandonar el cuerpo denso, procederemos mirando desde afuera. Convencidos pues que el cuerpo físico ha sido abandonado, saldremos a la calle y si intentásemos en esos momentos flotar en el ambiente circundante, con asombro veremos que sí flotamos. Así, fuera del cuerpo, si clamamos con un gran amor llamando a nuestros seres queridos, ellos concluirán en nuestro llamado. Así el hijo podrá ver a su madre que ha muerto. El esposo podrá ver a su esposa que falleció a tiempo. El hermano podrá ver otra vez a su hermano. En esa dimensión desconocida platicaremos con nuestros seres queridos nuevamente, cara a cara, frente a frente. Este es un sistema práctico para penetrar en los misterios de la muerte. Con este sistema ustedes podrán, les aseguro, volver a ver otra vez a sus seres queridos fallecidos hace ya mucho tiempo. Ante todo se necesita investigar. Si alguno de ustedes dice, no, ya no creo, son tonterías, pues procede absolutamente, porque nunca ha hecho el experimento. Pero es que haga el experimento, y después de que experimente, entonces podrá saber qué hay de verdad en esto que esta noche estamos aquí enseñando. Pero hay que experimentar, porque decir no creo no resuelve nada. Mejor es decir voy a investigar. Esto es más correcto. Así es, queridos amigos, en esta noche decidimos a eso, a investigar. Fuera del cuerpo físico podemos nosotros investigar doctrinas egipcias, griegas, aztecas, etc. Fuera del cuerpo físico podríamos nosotros invocar, por ejemplo, a Tlaloc. Y entonces nos convenceríamos de que Tlaloc existe realmente, que eso que incluso que no es un simple libro, como creyeron los conquistadores que vinieron a América. Fuera del cuerpo físico podríamos nosotros invocar, por ejemplo, a Elecano, el dios del viento, el dios del movimiento cósmico, y este concluiría a nuestro llamado. Veríamos que es un ángel, un impulso que existe, que tiene realidad, que no es una fantasía de nuestros antepasados de Anáhuac, que realmente tiene poder sobre la lluvia, y que bajo su servicio, como dicen los códices antiguos, trabajan muchas criaturas de las aguas. Fuera de nuestro cuerpo físico podríamos invocar a Huehueteo, el dios del fuego, y entonces con asombro nos daríamos cuenta de que el dios viejo del elemento líquido no es una fantasía creada por nuestros antepasados. Si nosotros nos viéramos de la sabiduría de nuestros mayores y aquellos que nos precedieron en nuestra sagrada tierra americana, cometeríamos en verdad un empate, un sacrilegio, porque nuestros mayores, nuestros antepasados de Anáhuac, los antecesores que tenemos, fueron sabios de verdad, no simples ignorantes, como se pusieron los conquistadores venidos de Europa. Así que vale la pena que conozcamos un poco mejor la sabiduría de los antiguos. Y para ello tenemos que apelar a métodos, a procedimientos psíquicos y psicoanalistas. Hemos dicho que dentro de la antropología gnóstica hay mucho que estudiar, mucho que investigar, pero no es por el escepticismo materialista como vamos a descubrir los valores trascendentales que existen en cada pieza arqueológica.
imaginado, la proyección se realizará con pleno éxito. Supongamos que queremos transportarnos, por ejemplo, al Zócalo de la ciudad capital de México. Bastaría imaginarlo vivamente y luego sentirnos aquí, en el lugar imaginado. Abonando esa voluntad a la imaginación, porque la clave del poder está en la voluntad y la imaginación unidas en vibrante armonía. Y si nos sentimos de verdad allí, en ese Zócalo, y echamos a caminar llenos de fe, en el instante del despertar, se provocará el desdoblamiento de la personalidad. Entonces la individualidad psicológica podrá moverse por aquí con precisión, con absoluta seguridad. Posteriormente, de allí podrá proyectarse a cualquier otro lugar del mundo o del universo. Es así, con una identidad psicológica puede viajar como una galaxia, transportarse a otros mundos del espacio estrellado, ponerse en contacto con seres que mencionan las antiguas mitologías, etc. Pero, en tanto nosotros continuemos atrapados por el mundo de los 5 sentidos, obviamente tampoco podremos estar preparados para la investigación trascendental en el campo, en el terreno viviente de la parapsicología. Yo les invito a ustedes a la investigación científica. Les invito a ahondar en los estudios parapsicológicos trascendentales que enseña nuestra institución. Así un día podrán ustedes salir de la ignorancia para entrar en el terreno de la verdadera sabiduría. En estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, la simple creencia ya no sirve. Obviamente cada cual es libre de creer lo que quiera, pero tanto en el terreno de lo psicológico como en el campo de la física o de la química o de las matemáticas, lo único que sirve es la experimentación directa. Amigos, si ustedes perseveran en las prácticas que aquí les damos, no empezará, antes bien se pondrá en contacto con otras esferas de la conciencia universal, donde conocerán verdaderos prodigios y maravillas. Hay procedimientos también para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Y no solamente la entidad psicológica puede penetrar en la dimensión desconocida. Con el cuerpo físico es posible también penetrar en la cuarta coordenada. Si alguien, por ejemplo, trabajase con los aforismos de Pantagay, el gran sabio hindú lo compraría. Dice Pantagay que si uno practica un samyasis en el cuerpo físico, puede penetrar en la cuarta vertical. Un samyasis consta de 3 etapas. Primera, concentración del pensamiento. Segunda, meditación. Tercera, éxtasis. Concentración. Concentrarse en su propio cuerpo físico. Meditación. Meditar en las células del cuerpo físico, en el organismo en general. Éxtasis, como resultado, admirado por la sabia construcción de su organismo, entrará en el chati o éxtasis. Hallándose en este tercer estado, si el yogi, dice Pantagay, se levantara de su lecho, entonces penetraría dentro de la cuarta dimensión. Obviamente, el cuerpo físico sumergido en la cuarta vertical, podemos estudiar dentro del mismísimo laboratorio de la naturaleza los misterios de la vida y de la muerte. Hay una diferencia fundamental entre la cuestión meramente psicológica y la cuestión psicofisiológica. Cuando alguien abandona el cuerpo físico, penetra en la cuarta vertical. Pero cuando alguien con cuerpo físico y todo penetra dentro de la cuarta vertical, entonces es una persona completa dentro del gran laboratorio de la naturaleza. Una persona que podrá investigar todas las
inmediato con las claves que hemos dado hoy en este auditorio. Algunos se incorporarán de inmediato, otros tardarán meses o tal vez un año o algo más, pero aquí sin perseverar habrán de triunfar. Hasta aquí mis palabras de esta noche. Muchas gracias. Tengo menudo sueño que vive y me veo acompañada de él y mis hermanos, pero a la edad de nosotros, hace 18 años, como si el tiempo se hubiera detenido en nosotros. ¿Tienen estos sueños alguna explicación? Muchas gracias. Sí, tienen una explicación lógica. Ya he dicho que el Dios psicológico se escapa del cuerpo físico durante las horas del sueño. Es posible que entonces el Dios psicológico se ponga en contacto con el desencarnado, con los desencarnados. Así se explica este sueño maravilloso. Es decir, la persona que sueña con su padre, realmente lo ve cuando está fuera del cuerpo físico. Eso es obvio. ¿Alguna otra pregunta? Habló usted acerca primeramente, dijo desde que iban a decirnos de dónde proveníamos, habló del espíritu, pero ¿cómo vivían? ¿Cómo se comportaban en la vida material? Pero creo hoy, o los momentos de dónde provenían. Obviamente, provenimos de la dimensión desconocida. Impresionantemente la identidad psicológica refleja el psiquismo viene de la dimensión desconocida, es decir, de base psicológica, que entra en el cuerpo físico. Y ahora la muerte se escapa del cuerpo físico. Sin embargo, puede la identidad psicológica regresar, retornar, reincorporarse en el grupo del cuerpo físico, y así lo hace. Indudablemente cada uno de nosotros nos va encontrando a este mundo muchas veces, muchísimas veces, y eso es innegable. ¿Hay alguna otra pregunta? Maestro, yo le tengo que preguntar sobre el espíritu